Buenos días, buenas noches, profesor. Yo soy Eva Delgado, presentando el grupo número 8. Nuestro tema es impacto psicológico del aislamiento durante la pandemia. Los integrantes son Fernanda Cuagua, Nicole Quiñones y yo, Eduardo Delgado. La introducción. Durante los largos periodos de aislamiento de los años 2020 y 2022, la accesibilidad a los niños para la salud mental se vio muy reducida y el brusco cambio en sus actividades en sus cotidianas puede provocar gran impacto en su comportamiento, redes sociales, amistades, entre otros. La falta de conexión con los maestros y autoridades escolares también dificultó la correcta evaluación del estado de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes que necesitan ayuda o asistencia con sus estudios no pudieron recibirla durante este periodo de aislamiento. Los jóvenes que no tenían acceso al Internet en sus hogares no podían estar en contacto con sus amigos. Por lo tanto, la socialización en estos casos se vio más reducida de los que serían normalmente en una educación presencial. En casos como este, los sentimientos de la soledad y aislamiento pudieron haber sido más fáciles de llevar, debido a que también sufrían de complicaciones a la hora de recibir la educación virtual. La crisis global de salud que hemos experimentado en los últimos tiempos ha traído una serie de desafíos sin precedentes y uno de los aspectos más cruciales es cómo esta situación ha afectado a la salud mental y emocional de nuestra juventud. El aislamiento social y las extracciones impuestas para prevenir la programación del virus ha tenido un profundo impacto en la vida cotidiana de los jóvenes, en una etapa crucial de desarrollo personal y social, en la que la interacción como pares y la exploración de nuevas experiencias son fundamentales. Muchos jóvenes se han visto privados de oportunidades. Estas son las relaciones sociales, las actividades recreativas y la asistencia a las instituciones educativas. Han sufrido alteraciones significativas, resultados como un sentimiento de desconexión y la soledad, que puede ser abrumador. La falta de contacto humano directo y la limitación en la realización de actividades. Para la elaboración de la entrevista, primeramente se hizo la selección de un tema que estuviera familiarizado con los datos tratados durante la introducción, a fin de facilitar el entendimiento previo del tema que queremos tratar en la entrevista. Posteriormente, con el tema seleccionado, solicitamos ayuda al docente de la materia, de la investigación, para que nos facilitara un contacto de un maestro especialista en psicología. Ok. El tema que venimos a tratar es el impacto psicológico del aislamiento en las personas. Y, según su conocimiento aquí en psicología, ¿cuáles podrían ser los posibles impactos del aislamiento en las personas? Bueno, los impactos que una persona sufre cuando está aislada pueden básicamente ser de varios tipos, ¿no? Empecemos por la misma persona. Cuando una persona se aísla, tenemos que identificar también las causas, ¿no? Entonces, este aislamiento puede provocar soledad, puede provocar ya síntomas psicológicos y obviamente un rechazo hacia los demás. Ahora, la idea sería preguntar cuándo o por qué causas esta persona se aisló, para poder determinar posibles estrategias de ayuda. Debemos identificar las razones por las que una persona se aisló, porque no es, en nuestro contexto no es normal que alguien se aísle. Somos eminentemente sociales, entonces no podemos vivir sin el contacto humano. O sea,
Pero, o sea, en este caso, o sea, una persona que se aísla de forma voluntaria es distinto de una persona que se aísla de forma involuntaria, en tema del impacto que le genera el aislamiento. Claro, todos de alguna manera necesitamos de espacios de aislamiento voluntario, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes que Luego de haber realizado la entrevista, se escogieron los puntos importantes en los cuales queríamos sacar estimaciones y posteriormente con la utilización de la herramienta Google Form comenzamos a elaborar una encuesta con 10 preguntas. Esa encuesta fue compartida mediante la ayuda de compañeros de la materia, los cuales se encargaron de difundir el link para la posterior realización y así obtener datos más precisos de diferentes grupos de personas. Eso sí, siempre que estuvieron dentro del grupo demográfico, que se estableció que fue dentro de los 16 a 27 años. Resultados y discusiones. Como les acompañé anteriormente, se hizo una encuesta de 10 preguntas con el fin de obtener datos cuantificables que nos permitieran identificar de manera más precisa los datos para poder hacer una conclusión más exacta. En este caso podemos apreciar que la mayoría de los participantes de esta encuesta serán entre los 19 a 21 años. Y que estas mismas personas que participan en la encuesta, la gran mayoría tuvo la opción, pudo afortunadamente estar con sus familiares y amigos para afrontar lo peor de la pandemia. Sin embargo, un grupo muy pequeño de personas no tuvo el caso y tuvo que afrontar mayor parte de las consecuencias del aislamiento solo. Podemos suponer en este caso que los que presentaran mayores afectaciones a su estado psicológico fueron las personas del grupo minoritario en este caso. En la siguiente pregunta se cuestiona qué fue lo que se le complicó mayormente a los participantes de la encuesta en cuestión de desafío, de qué se les complicó más. En este caso fue el caso de adaptarse a la nueva normalidad y como esta es una encuesta para jóvenes adultos, se entiende debido a que en esta etapa de su vida suelen tener un poco más de libertad social y el no poder disfrutar de estas libertades puede resultar un poco estresante para estos jóvenes. ¿Qué estrategias se utilizó la gente? Pues en este caso se utilizó más las redes sociales para mantenerse en contacto, la cual si bien antes de la pandemia era común. Después, o sea, durante la pandemia ya fue bastante utilizado debido a que nos permite estar más en contacto, más en sintonía, mucho más necesario que antes, mucho más utilizado que antes. Las actividades que se incorporaron en este aislamiento, que les ayudó a afrontar las dificultades y mantener más numerosos estados psicológicos, fueron en todo caso el aprender nuevas habilidades. El tiempo libre resultante de no tener que salir de casa fue lo que derivó en el poder utilizar este tiempo para cosas que normalmente no. Y la mayoría de la gente que participa en esta encuesta indica que tuvo problemas de sueño. Esto es normal si tenemos en cuenta que no hubo mucho gasto energético, pero también puede ser por el alto uso de dispositivos o por simplemente desorden de horario debido a que algunas escuelas inician más tarde que normalmente, en el caso que pasó en la escuela institucional de Moscú, que fue mi caso personal. ¿Qué conclusiones podemos sacar? La mayoría de las personas que realizaron esta entrevista pudieron mantener contacto con sus familiares, de manera que les ayudó a enfrentar lo que era el aislamiento. En el caso del comunitario, no tanto, pudieron presentar más síntomas, que puede haber sido más estrés y más ansiedad, pero ese es el caso de la minoría en algunos casos de esta entrevista. El tiempo libre que surgió de que se de casa fue utilizado en la adquisición de unas habilidades que les permitió mostrar su creatividad, llevar el rato y seguir adelante. También debemos tomar en cuenta que, aunque es una pregunta que nos muestra aquí, las mayores emociones sentidas, según la encuesta que hicimos, fueron el aburrimiento y la ansiedad. El aburrimiento es comprensible en la mayoría de la gente, pero el aburrimiento y la ansiedad estuvieron en el mismo nivel, lo que significa que la otra parte tuvo una circunstancia bastante fuerte que probablemente no ha estado vinculado a este aburrimiento. Esto quiere decir que si bien pudieron haber estado conectados mediante las redes sociales, mediante la familia, aún así eso no evitó sentir el sentimiento de ansiedad, tal vez sea social, tal vez sea porque personas de por sí solitarias no se acostumbran a mover, pero
bueno, después de la pandemia probablemente este siguiente se haya aflorado en una necesidad más intrínseca de salida. Estas fueron las referencias utilizadas más que nada en el informe, sin embargo, si utilizamos la que fue la primera, que nos permitió dar una introducción un poco más cortita y detallada de lo que ha ocurrido. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un día, hasta luego.